Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Explicación de los 10 mandamientos e institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Moisés ya ha declarado en el primer mandamiento que Dios es el único Dios y que no hay que tener ni imaginar ningún otro. Ahora muestra con más claridad todavía su naturaleza y cómo debe ser honrado, para que no nos hagamos ningún pensamiento humano a ese respecto. El propósito del mandamiento es que sepamos que Dios no quiere que el honor legítimo que le debemos sea profanado mediante prácticas supersticiosas. Por eso, en resumen, quiere apartarnos y alejarnos de las maneras humanas de hacer que nuestra mente invente cosas, después de haber, en su debilidad, imaginado a Dios. En consecuencia, Dios nos recomienda el culto legítimo que le es debido, un culto espiritual instituido por Él. Dios cita el exceso más evidente a este respecto, la idolatría visible. Este mandamiento contiene dos partes. La primera, corrige nuestro atrevimiento para que no nos imaginemos que es posible rehacer a Dios conforme a nuestra idea, a Él que está más allá de todo entendimiento, o representado mediante una imagen. La segunda parte prohíbe adorar una imagen en una forma de culto. El mandamiento menciona brevemente las diversas clases de idolatría que tenían los paganos. Indica lo que esté arriba en el cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, y quizá también las aves. En Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 19. Para precisar su intención, Dios nombra todo eso. No me detendría aquí si no fuese necesario corregir el error de algunos ignorantes que creen que en este pasaje se habla de los ángeles. No digo nada sobre el resto de expresiones porque el sentido es bastante claro. Ya hemos enseñado con bastante claridad que todas las representaciones visibles de Dios inventadas por los hombres se oponen a la naturaleza divina. En cuanto se le pone un ídolo, la verdadera religión se corrompe y degenera. La amenaza que se añade está destinada a corregir nuestra necedad. Se dice que Jehová es nuestro Dios, un Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es como si Dios dijera: solo tenéis que tenerme en cuenta a mí, y para animarnos nos muestra su poder, que no soporta ver menospreciado o socavado. El nombre que aparece aquí es Él, que significa Dios, pero puesto que se le llama así a causa de su fuerza, yo lo he traducido añadiendo el calificativo fuerte para expresar mejor el sentido. Después, Dios se llama celoso, para indicar que no puede tolerar un competidor. En tercer lugar, anuncia que vengará su majestad y su gloria si alguien se las pasa a criaturas o a ídolos. Esta no será una venganza simple y liviana, sino que alcanzará a los hijos y a las generaciones siguientes que perseveren en la impiedad de sus predecesores. Por otra parte, promete misericordia y generosidad hasta 1000 generaciones a los que lo amen y guarden su ley. Para el Señor no es nuevo asumir el papel de esposo respecto a nosotros. El enlace mediante el cual nos une a Él al recibirnos en su iglesia es como un matrimonio espiritual que requiere una lealtad recíproca. Como en todo momento y situación, Dios se comporta como un marido fiel
y nos pide a cambio que le demos el amor y la fidelidad del matrimonio. Es decir, que no entreguemos nuestras almas al diablo y a los deseos de la carne, que es una forma de adulterio. Por eso, cuando reprende a los judíos por su infidelidad, se queja de que con sus adulterios han violado la ley del matrimonio. Jeremías capítulo 3, Oseas capítulo 2. Un buen marido tiene más derecho a la ira cuando él es fiel y leal y ve que su esposa se va con un amante. Del mismo modo, el Señor, que nos ha desposado con toda fidelidad, Oseas capítulo 2, versículo 21 al 22, declara sentir unos celos terribles cada vez que despreciamos la castidad del matrimonio con Él. Tenemos malos deseos y sobre todo damos a otros su gloria, lo cual debemos conservar sobre todas las cosas y si la contaminamos con la superstición. Cuando actuamos así, no solo rompemos el voto que habíamos hecho en el matrimonio, sino que manchamos nuestras almas por nuestra infidelidad. ¿Qué significa la amenaza de Dios cuando dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Aparte del hecho de que no concuerda bien con la equidad de la justicia divina castigar a un inocente por el pecado de otro, el mismo Señor proclama que no tolerará que el hijo tenga que sufrir por la iniquidad del padre. Ezequiel capítulo 18, versículos 14 al 17 y 20. Sin embargo, esta frase se repite a menudo. Los pecados de los padres serán castigados en sus hijos. Moisés lo dice con frecuencia. Señor, Señor, que visitas el pecado de los padres sobre los hijos. Números capítulo 14, versículo 18. También Jeremías, haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Jeremías capítulo 32, versículo 18. Algunos no pueden resolver esta dificultad, creen que se trata de castigos temporales, que no es malo que los hijos sufran a causa de sus padres, puesto que suele ser en su beneficio. Eso es cierto si recordamos lo que Isaías le anunció al rey Ezequías, que a causa de su pecado, el reino será quitado a sus hijos y estos serían deportados a un país extranjero. Isaías capítulo 39, versículo 7. Igualmente, la familia del faraón, Génesis capítulo 12, versículo 17, y Abimelech, Génesis capítulo 20, versículo 3, fueron azotadas a causa de la ofensa que sus señores habían hecho a Abraham y a Moisés. Hay muchos otros ejemplos parecidos, pero esta manera de entenderlo es más un subterfugio que una verdadera respuesta a la cuestión. Aquí, el Señor proclama una retribución tan grave que no es posible limitarla a la vida presente. El sentido de esta frase es que la maldición de Dios cae no solamente sobre la cabeza del pecador, sino que se extiende a su descendencia. En este caso, ¿qué se puede esperar si el Padre, abandonado por el Espíritu de Dios, vive en maldad, sino que el Hijo, abandonado también por el Espíritu de Dios a causa del pecado de su Padre, siga en el mismo camino de perversión y que los otros descendientes, perteneciendo al mismo y triste linaje de malas personas, se dirijan a la misma ruina? En primer lugar, veamos si tales castigos se oponen a la justicia de Dios. Dado que la naturaleza del hombre es totalmente condenable, está claro que los que el Señor no comunica su gracia, les espera la ruina. Sin embargo, no perecen más que por su propia iniquidad, no por un odio maligno a Dios. No pueden quejarse de que Dios no les ayude por medio de su gracia salvadora como a los demás. Si este castigo llega a los malvados a causa de su propio pecado, sus descendientes están privados de la gracia de Dios durante muchos años. ¿Quién podría acusar a Dios por eso? Alguno objetará que el Señor afirma lo contrario cuando dice que el Hijo no experimentará el castigo que merece el pecado de su padre. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Veamos de qué trata ahí. Los israelitas, que habían sido ampliamente afligidos por diversas calamidades, tenían un proverbio popular que decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Eso significaba para ellos que sus padres habían cometido pecados por los cuales ellos padecerían males sin haberlo merecido, y ello a causa más de una ira de Dios demasiado severa
que a causa de un justo juicio. El profeta les proclama que eso no es así, sino que lo que están padeciendo se debe a sus propios pecados, porque no es propio de la justicia de Dios que el Hijo justo e inocente sea castigado por los pecados del Padre. Eso no es lo que dice el texto del segundo mandamiento. El castigo de que aquí se habla tiene lugar cuando el Señor retira de la descendencia de los malvados su gracia, la luz de su verdad y sus otras ayudas de bendición. Desde ese momento los hijos abandonados por Dios en su ceguera siguen las huellas de sus mayores. En ese sentido recibe la maldición de Dios para los crímenes de sus padres. Si Dios los castiga con calamidades temporales o con la muerte eterna, no será por los pecados de otro, sino por los propios. También está la promesa de que Dios extenderá misericordia a millares en las generaciones de los que le aman. Esta promesa se inserta en la solemne alianza que Dios hace con su iglesia, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Salomón lo vio cuando dice que después de la muerte de los justos, sus hijos serán bienaventurados. Proverbios capítulo 20, versículo 7. No solo gracias a estar bien alimentados y a la instrucción recibida, lo cual constituye una gran ayuda para la felicidad de un hombre, sino a causa de la bendición que Dios ha prometido a sus siervos, según la cual su gracia recibida eternamente en sus familiares. Eso aporta un consuelo excepcional a los creyentes y debe causar temor a los malvados. Si el recuerdo de la justicia y de la maldad tiene tal efecto sobre Dios después de la muerte de un hombre, de manera que la bendición ligada a la primera y la maldición propia de la segunda se extienda hasta su descendencia, con mucha más razón serán bendecidos eternamente en que haya vivido en justicia y será maldito el que haya vivido en maldad. El hecho de que en ocasiones salgan buenas personas del linaje de los malvados y de que, a la inversa, del linaje de los creyentes, surjan malvados, no contradice lo dicho, porque el legislador celestial no ha querido instaurar una regla invariable que afecte su elección. De hecho, es suficiente, tanto para consolar al justo como para amedrentar al pecador, que esta declaración no sea ni vana ni frívola, aunque no siempre se produzca. Los castigos temporales que Dios dispensa a algunos son testimonio de su ira contra el pecado en general y señales del juicio futuro que alcanzará a todos los pecadores, aunque en la vida presente siga habiendo muchos sin recibir su castigo. Del mismo modo, el Señor, al dar un ejemplo de esa bendición, que consiste en mantener su gracia y su bondad sobre los hijos de los creyentes a causa de sus padres, certifica que su misericordia se mantiene eternamente firme para sus siervos. A la inversa, cuando sucede que Dios persigue la maldad del Padre hasta sus hijos, confirma cuál será el rigor del juicio que está preparado para los malvados a causa de sus propios pecados. A eso se refiere principalmente Dios en esta frase. Además, Dios ha querido, como de paso, declararnos la grandeza de su misericordia al extenderla a 1000 generaciones, mientras que para su venganza solo ha previsto 4 generaciones. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.